En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hoy nos metemos de lleno en algo muy especial. Los primeros capítulos de una novela de terror gótico, Tidepool. La historia nos lanza a un pueblo costero, completamente aislado, lleno de secretos. Y ahí llegan dos hermanos, uno detrás de otro, y se topan con un ambiente que casi se puede masticar de lo denso que es. Vamos a analizar cómo se construye ese pavor, ese miedo que no viene de sustos, sino de pura atmósfera. Exacto. A mí lo que me fascina de estas páginas es que el terror es casi pasivo. No te salta a la cara, se te va metiendo poco a poco bajo la piel. El pueblo, Tidepool, no es solo un decorado, es una entidad, un organismo que ha hecho un pacto terrible para sobrevivir. Y veremos cómo la historia va dejando pistas, pequeñas migas de pan, para que intuyamos de qué va ese pacto mucho antes de que se revele. Pues vamos a ello. La cosa arranca en septiembre de 1913. Llega un joven empresario, Henry Hamilton, con grandes planes para construir un complejo turístico. Pero claro, su primera impresión del lugar es demoledora. Lo describe como un sitio donde la gente va a morir, no a vivir. La ambientación aquí lo es todo. Los edificios de madera deformados por la humedad, el salitre que se come los letreros. Y los olores. Ojo con los olores, que el autor insiste mucho. No es solo el típico olor a sal y a pescado. Hay algo más, por debajo. Henry lo describe como un animal muerto pudriéndose en el bosque. Es una forma brillante de decirnos que algo en ese pueblo está podrido, en descomposición. La decadencia es total. Totalmente, te llega por todos los sentidos. Y luego está la gente, los habitantes, que lo miran con una mirada vacía. No son hostiles, que casi sería más fácil de llevar, ¿no? Son indiferentes, como si él no estuviera allí o como si ya estuviera muerto. El propio Henry lo resume en una frase que a mí me parece clave. Tidepool parece un pequeño pueblo que contiene la respiración, esperando que ocurra algo, y no algo bueno. Esa idea de contener la respiración es potentísima. Implica una tensión acumulada, un secreto que todos comparten y que les obliga a vivir en un estado de alerta constante. Saben que algo va a pasar, porque siempre pasa. Y la llegada de un forastero como Henry, pues, es el detonante que probablemente estaban esperando. Con este mal rollo, entra en la única posada que hay. Y allí se encuentra con el epicentro del poder del pueblo. Aunque él, claro, todavía no lo sabe. Es la señora Ada Oliver, una viuda adinerada, vestida de un negro impoluto, bebiendo sola. Y Henry, que es un hombre de negocios muy pragmático, ve en ella una oportunidad. Y ahí es donde su arrogancia de hombre de ciudad le juega una mala pasada. Él piensa, puedo seducirla para que invierta en mi proyecto. Cree que tiene la sartén por el mango. Pero es muy interesante cómo el poder de ella, de Ada Oliver, no es un poder normal. Es casi feudal. La forma en que toda la taberna se cae en seco cuando ella habla nos dice que su autoridad es absoluta, mucho antes de saber por qué. Sí, y lo irónico es que él se cree que va un paso por delante. Ella le invita a cenar a su casa esa misma noche, algo que para la época era, escandalosamente directo. Y él lo interpreta como una señal de que su plan de seducción funciona a la perfección, cuando en realidad es la araña invitando a la mosca a entrar en su tela. Él no está jugando su juego, está jugando el de ella. Y el de todo el pueblo. Porque la invitación no solo le sorprende a él, sorprende a todos los que están en la taberna. Es un evento público. Ella lo está marcando delante de todos. Llegan a la mansión, que es otra anomalía. Un edificio enorme, opulento, que no pega ni con cola con la decadencia del resto de Tidepool. Pero por dentro nos cuentan que está gastada y que huele muchísimo a salitre, como si el propio océano la estuviera reclamando. La casa es un reflejo perfecto de los Oliver y del pueblo, ¿no? Una fachada de normalidad o incluso de superioridad que oculta una podredumbre interior. Y ahí es donde aparece el hermano, Quentin Ramsay, un personaje que a mí me parece de lo más inquietante. Pálido, desaliñado, con unas gafas tintadas que le ocultan los ojos. Quentin a mí me desconcierta por completo. Al principio parece solo un personaje raro para añadir atmósfera, pero su reacción,
esa huida casi animal al ver a Henry, ¿crees que su nerviosismo esconde algo más? ¿Es una víctima, un cómplice que está asustado? Yo creo que es ambas cosas. Es la conciencia culpable del pueblo. Sabe lo que va a pasar y no tiene el poder, o el valor, para detenerlo. Las gafas tintadas no son solo un detalle. Simbolizan su negativa a mirar de frente el horror en el que vive. Y entonces, la señora Oliver lanza la pregunta que lo cambia todo. Uf, sí. Tan tranquila. Le pregunta a Henry, ¿le gustaría conocer a mi hija? Y añade la frase que te hiela la sangre. Lucy prefiere el sótano. Es que en una historia de terror no hay nada bueno en un sótano. Nunca. El sótano es el subconsciente, lo reprimido, el monstruo que escondemos. Y el hecho de que la hija no solo esté allí, sino que prefiere estar allí, es la mayor señal de alarma posible. Nos está diciendo a gritos que lo que vive ahí abajo no es humano. Bajan esas escaleras húmedas, el olor a podrido se vuelve insoportable y Henry oye unos pasos extrañamente húmedos. La descripción es genial y cuando por fin ve a Lucy, el capítulo se corta con su pensamiento: Dios santo, eso no es una niña. ¿Qué demonios? Y ahí la historia nos arranca de Henry y lo abandona a su suerte. Un final de sección brutalmente efectivo. Y con esa imagen aterradora en la mente, la narración da un salto. Nos saca de Tite Bull y nos lleva, un mes más tarde, a un lugar donde alguien más se está dando cuenta de que Henry ha desaparecido. Su hermana, Sorrow Hamilton. Y el cambio de protagonista es fundamental. Henry era un cínico, iba a Tite Pool a explotar sus recursos. Sorrow, en cambio, se mueve por amor. El texto nos deja claro que si los papeles se invirtieran, Henry movería cielo y tierra por ella, y ella está dispuesta a hacer lo mismo. Desafía a su padre, que considera inapropiado que una mujer viaje sola, y se planta en Tite Pool. Esa motivación lo cambia todo. La convierte en una amenaza mucho mayor para el secreto del pueblo. A Henry se le podría haber comprado o engañado, ¿sabes? Pero a Sorrow no. Ella no busca dinero, busca respuestas. Y su lealtad a su hermano la hace incorruptible. Y por tanto mucho más peligrosa para el Kwesingini, para el statu quo de Tite Pool. Llega y tiene exactamente la misma impresión que Henry. El pueblo decrépito, las miradas vacías. Pero ella se fija en un detalle que a Henry se le pasó por alto, o al menos no lo mencionó. Un cartel pintado a mano junto al cementerio. Si no dais de buen grado, los señores se alzarán. Exacto. ¿Qué te sugiere eso? De repente la hostilidad del pueblo ya no parece solo desconfianza. Suena a algo más. Organizado. Una secta. Dioses locales. Una especie de mafia extraña. Introduce un elemento de folclore oscuro, de mitología local. Ya no es solo un pueblo con un secreto, es un pueblo con una religión. La palabra señores implica una jerarquía, una o varias entidades a las que hay que apaciguar. Y el verbo alzar sugiere una amenaza que viene de abajo, del mar, de la tierra. Ese cartel es la primera pieza explícita del puzzle. Y su intento de conseguir una habitación en la posada confirma esa idea de conspiración. El posadero, Walt Cooper, le miente descaradamente diciendo que está todo lleno. Es una mentira tan torpe que solo puede ser un intento desesperado de que se vaya. Es su esposa Naomi quien, quizás por un atisbo de conciencia, le acaba dando una habitación. La dinámica entre Walt y Naomi es muy interesante. Él es el guardián de las reglas, el que cumple con el pacto sin dudar. Ella parece que tiene nudas, una humanidad que todavía no ha sido completamente aplastada por el sistema. Es una pequeña grieta en el muro de silencio. Pero el muro sigue siendo muy sólido. Nadie contesta sus preguntas sobre Henry y en la taberna vuelve a aparecer la sombra de Ada Oliver. Le impiden sentarse en un sillón de terciopelo porque es el sitio de la señora Oliver. De nuevo, ese espacio sagrado, intocable. Es un control territorial. No se trata del sillón, se trata de recordarle a la forastera que hay reglas, un orden social muy estricto. Y que ella está en el escalón más bajo. Y en medio de esa hostilidad se encuentra con la única persona que parece dispuesta a hablar, aunque sea con acertijos. Quentin. Lo encuentra en la playa recogiendo agua de mar en frascos con la excusa de que es para la piel de su sobrina. La escena es rarísima. Y él le suelta una advertencia velada. La gente de aquí ha aprendido que no es buena idea hablar, sobre todo con los de fuera. Sigue siendo esa figura trágica, ¿verdad? Atrapado entre el miedo y la culpa. Quiere advertirla, pero no se atreve a ser explícito. Es como si el propio pueblo le hubiera puesto un bozal.
Y justo después de esa conversación tan extraña, el horror que hasta ahora era atmosférico se vuelve tangible. La marea arrastra algo a la orilla. Zorro se acerca y se encuentra con los restos óseos de un torso humano. La imagen es espeluznante, sobre todo porque nos dicen que un brazo esquelético parece extendido hacia ella, como pidiendo ayuda. Uf. Y lo que es casi más aterrador que el propio esqueleto es la reacción de la autoridad. El mariscal del pueblo lo despacha con una indiferencia que te deja helado. Dice que el océano puede ser un lugar muy cruel y que, bueno, que son cosas que pasan. Esa normalización del horror es lo que te deja de piedra. Le está diciendo a ella y a nosotros que aquí la muerte violenta es parte del paisaje, como las mareas o la niebla. Las reglas del mundo exterior, donde encontrar un torso desataría una investigación masiva, aquí no se aplican. El sistema es cómplice activo. El peligro no es una criatura, es toda la estructura social del pueblo. Y esa estructura ahora se cierra sobre ella. Justo cuando decide que tiene que largarse de allí, la arrinconan. Aparece la señora Oliver y, para colmo, un amigo de Henry, Charlie, enviado por el padre de Zorro para rescatarla. Y la señora Oliver, con una audacia increíble, los invita a todos a almorzar. Y en su casa presencian una escena que es demencial. Se encuentran a Quentin desplomado en una silla con la garganta rajada. Pero la reacción de Ada Oliver rompe todas las expectativas. No hay pánico, no hay horror, hay enfado, irritación. Lo llama una broma de humor macabro y le ordena al cadáver que se limpie. Y lo increíble es que poco después, Quentin reaparece, vivo, con un simple vendaje en el cuello, del que empieza a brotar sangre. Es una escena que te descoloca por completo. ¿Qué acabamos de ver? ¿Un truco de magia? ¿Una alucinación? Las leyes de la realidad acaban de saltar por los aires. ¿Cómo investigas una desaparición en un lugar donde la gente aparentemente muere y revive como si fuera un inconveniente menor? Lo que nos dice esa escena es que los Oliver operan bajo un conjunto de reglas físicas y biológicas completamente diferentes a las nuestras. La muerte, para ellos, no es el final. Y eso los sitúa en un plano casi divino o demoníaco, lo que explica el terror reverencial que les tiene el pueblo. La trampa se cierra del todo cuando aparece otro cuerpo en la playa, el de un pescador local. Y el mariscal, muy convenientemente, utiliza el suceso para prohibirles a Zorro y a Charlie salir del pueblo, tratándolos como sospechosos. Ya son prisioneros, oficialmente. Y es en ese momento de encierro cuando Zorro escucha la conversación que lo conecta todo. Oye a la señora Oliver y a Walt Cooper hablando. Hablan de los señores de abajo, de que las criaturas están agitadas. Y lo más importante, de que elegir a Henry como sacrificio fue un error. Ahí está la confirmación. Henry no desapareció, fue entregado. Y el problema no fue el acto en sí, sino la víctima que eligieron. Alguien con una familia poderosa que haría preguntas. Fue un error de cálculo, no un dilema moral. Exacto. Su preocupación no es la moralidad del sacrificio, es la logística, las consecuencias. Y con esa revelación, Zorro, que ya no tiene nada que perder, va a enfrentarse directamente a Ada Oliver. Un enfrentamiento que acaba, como no podía ser de otra manera, en el sótano. La señora Oliver la engaña para que baje y allí es atacada por Lucy. De nuevo, la descripción es muy sensorial. Una respiración extraña, pasos húmedos, un siseo. No vemos a la criatura con claridad, pero la sentimos. Y justo cuando va a ser su fin, Quentin, el personaje que parecía el más débil, la salva. Lo cual subvierte de nuevo nuestras expectativas, ¿no? Quentin no es solo una víctima pasiva. Conoce a la criatura, tiene algún tipo de control o influencia sobre ella. Es el carcelero y a la vez el protector. Un personaje lleno de contradicciones trágicas. Y tras ese ataque, finalmente, el secreto se desvela por completo. Walt Cooper, quizá por culpa o porque ve que ya es inútil seguir ocultándolo, lleva a Zorro a una especie de iglesia del pueblo. Y el lugar es una galería de los horrores. No es una iglesia para un dios convencional. Para nada. Está decorada con esqueletos de criaturas marinas humanoides y murales que representan masacres sangrientas en la playa. Es un templo dedicado al miedo, un recordatorio constante del pacto que los mantiene vivos. Y ahí llega la revelación final. La señora Oliver no es la villana sádica que parecía. O al menos no solo eso. Es la guardiana,
La Protectora. Lleva desde 1855 haciendo sacrificios humanos a unas criaturas ancestrales del océano, los señores, para evitar que salgan y aniquilen a todo el pueblo. Ella y su hermano no envejecen, son los guardianes inmortales de este pacto terrible. Y de repente toda la historia se reconfigura. La moralidad se vuelve increíblemente gris. ¿Son monstruos por sacrificar a forasteros inocentes? Sí. Pero, ¿qué harías para evitar una masacre total de tu gente, de tu familia? La señora Oliver se convierte en una figura trágica, una especie de sacerdotisa obligada a cometer actos atroces para evitar un mal infinitamente mayor. Así que el gran misterio de Tidepool es ese pacto, fáustico por la supervivencia. No es la historia de un monstruo en un sótano, es la historia de todo un pueblo que ha vendido su humanidad para mantenerse a salvo de un horror más grande. Henry no fue más que una pieza en ese tablero, una ofrenda que salió mal y que amenazó con destaparlo todo. Y la pregunta que la fuente deja flotando, y que es realmente potente, es sobre la naturaleza de la comunidad. ¿Qué define a una sociedad? Es la protección de sus miembros a cualquier coste. El pacto de Tidepool es un acto de maldad colectiva sin duda, pero también es una forma retorcida y desesperada de pragmatismo. Nos obliga a pensar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger a los nuestros, y quién decide quiénes son los nuestros y quiénes son los forasteros cuyo sacrificio, bueno, se puede justificar. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.